Era diciembre del 2022, para ser más concretos, lunes 26, a las 15 horas. Tenía un evento familiar de Navidad en su natal Huassipamba. En medio de aquel ajetreo navideño, nos regaló un tiempo para hablar de su vida y de su pasión. Se trata del doctor Manuel Ceballos Cabrera, hijo de Manuel Eloy Ceballos Criollo y María Jesús Cabrera Delgado, segundo de 8 hermanos. Nos comenta que su vida transcurría entre Salinas y Huassipamba. Sus estudios primarios los hizo en Santa Isabel, en la Fernando de Aragón, en el Colegio Nacional Santa Isabel, hasta el 3er año, donde recuerda como su profesor al doctor Timoleón Abad. Pasó por el Colegio Iñaquito, en la capital de la República, para finalmente concluir la secundaria en el Colegio Nocturno San Francisco en Cuenca, graduándose en químico biólogo a los 24 años. En el intermedio de sus estudios de secundaria, se fue al cuartel. Yo tengo una historia. Yo terminé la escuela en la Fernando de Aragón, en Santa Isabel, estudié ahí hasta el 3er año y salí de mi casa. A los 18 años fui a la capital. A Quito, como todos fueron en esa época. Todos, esa época. Ya. Allá traté de estudiar, mi intención, mi idea siempre fue estudiar, salir adelante a través del estudio. Pero pasé 2 años y no aprobé ninguno de ellos. En Quito. En Quito. Porque es muy duro. ¿En qué colegio estuvo? En Colegio Iñaquito. Ya. Pero es muy duro trabajar y estudiar, fue muy duro y no pude avanzar. Se volvió. Regresé acá y mi mamá en ese entonces me dijo, hijo, ya, ¿cómo estás allá? ¿Qué hiciste? Le conté la verdad y me dijo, ya no has podido estudiar, no importa. A ver, aquí hay tierras para ir a trabajar y ahí tienes todo. Yo le dije, mami, es un poco complicado estudiar y trabajar. Deme una oportunidad para seguir estudiando. ¿Usted quería estudiar? Yo quería estudiar. Entonces, o sea, dijo, no, se fue a Quito, no dijo, me quedo aquí en Quito y me dedico a otras cosas. No. Entonces mi mamá me dio la oportunidad para que pruebe 1 año más. Ya. Entonces fue mi camino para seguir adelante. Yo me gradué en Cuenca, en el Colegio San Francisco, Colegio Nocturno San Francisco. Ah, en el Nocturno. Sí. ¿De qué se graduó ahí? Yo estudié químico biólogo. Ya. Sí, entonces fui bachiller. ¿A los cuántos años? Yo me gradué a los 24 años. ¿A los 24 años? O sea, en el que se fue a Quito, ahí perdió, digamos... Perdí 2 años. Ya. Después, cuando estuve en 4º año en el Colegio San Francisco, me fui al cuartel. Ah, ya. Ahí pasamos 13 meses en el cuartel, en la época de Paquilla, en la época de la guerra. Ah, estamos hablando del 81, 1981. Claro. ¿Y usted no se fue a la guerra? No, nosotros estuvimos no en el oriente, estuvimos en Machala, digamos, en El Oro, en Quebrada Seca. Ya, pero igual les tocó hacer... Igual estuvimos ahí en frontera, lo que no tuvimos es enfrentamiento. Cuando nosotros estuvimos ya iba calmando esta cuestión, fuimos a Quito, porque yo serví el cuartel en Sangolquí, en cuartel de caballería, Yaguachi. Ya. Ahí cuando estábamos, por algún evento, estábamos en el Estadio Olímpico, le mataron a Roldós. Jaime Roldós Aguilera. ¿Usted no estuvo cuando dijo Roldós, el Ecuador siempre ha sido ese y será país amazónico? Por historia y por derecho. Mientras rememora esos pasajes, podemos observar el verdor de la comunidad de Huassipamba, sus verdes pastos, sus árboles y su ganado. Y es que sus habitantes viven de la ganadería. Atrás quedaron esos momentos donde la agricultura era parte de la faena diaria. Mientras la nieblina empieza a bajar por la piedra movedora, el doctor Manuel Ceballos nos habla de su época universitaria. Sin embargo, dice que le hubiese gustado ser paracaidista. ¿No quiso quedarse en el cuartel, en ser militar? Tuve la oportunidad de quedarme. Hicimos un curso de paracaidismo, 20 conscritos, que fuimos preseleccionados. Aprobamos 4. 1 fue y los 3 desistimos de ir ya a última hora. Entonces se graduó y inmediatamente ingresó a la universidad. Sí, bueno, en ese entonces, son casi 40 años atrás, se decía la universidad es muy difícil, muy duro, hay que saber estudiar para ir a la universidad.
Yo fui un poco con miedo, fui a probar a ver si es que podíamos o no estudiar. Y cuando ya pasé el primer ciclo vi que no era difícil. En todo caso había que tener un poco de constancia en el estudio y eso era todo para poder seguir adelante. ¿Se fue a la Universidad de Cuenca? Sí, yo estuve estudiando en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Veterinaria. Ya. Y ahí avancé poco a poco. ¿Y se graduó de? Yo me gradué de médico veterinario zootecnista hace 30 años. Junto a la casa de sus padres, en Huasipamba, donde se crió, mientras escucha el cacareo de las gallinas de fondo, señala que siempre fue su meta casarse cuando ya haya conseguido una profesión. Con el doctor Manuel Ceballos, haciendo un retrato de su vida. ¿Cuándo es que se casa? Esta es otra historia. Bueno, nosotros teníamos una meta. Desde cuando ya pasábamos a ser ya infantes, ya jovencitos, nosotros nos trazamos una meta, casi todos los hermanos nos trazamos una meta. Ya. Que primero había que estudiar, sacar el título para casarnos. Porque si no hacíamos eso no podíamos, veíamos muy difícil que podíamos alcanzar un objetivo que era estudiar y tener una profesión. Entonces yo me casé ya a los 2 años que me gradué. ¿Y cómo le conoció a su esposa? Bueno, yo fui a trabajar en el colegio ¿En qué colegio era? ¿Cómo es el colegio? Yo fui a trabajar en el colegio de Jima, de la parroquia Jima. Ya. Sí. Claro. Sí. Y ahí en el trayecto del va y ven, íbamos de la mañana y regresábamos de la tarde a Cuenca. Y en ese trayecto va y ven, le conocí a Ruth, que es este momento mi esposa. ¿Pero dónde le conoció? ¿En el camino, en el carro, en el bus? En el bus. ¿Ella venía de dónde? Ella salía del Vado a coger el bus en el puente. Ya. Y yo vivía ahí en San Roque. Claro. Cerca de la relativamente capilla. Cerca. Sí, casi juntos. Iban, cogían el mismo bus. Yo iba a coger el bus ahí casi a la misma esquina, la mayoría. Siempre coincidían. Sí, porque pasaba una sola hora el bus. Ya. Pero ahí no fue el lugar de encuentro fue en el bus. En el bus. Pero ya se subía en el bus, entonces el bus se sentaron juntos. Bueno, no fue tan así juntos, porque yo tenía otro compañero que era veterinario, un poco más antiguo, en el colegio. Yo le cogía el puesto a él para irnos al colegio, porque él cogía su bus en Marancay. Ya. Y un día ya no tenía puestos, cuando sube Ruth y quiere sentarse en el puesto que yo tenía reservado. Ya. ¿No? Digo, ¿dónde está ocupado? No, dice yo puesto y se va, se sienta. Bueno, como era mujer ya le doy el espacio, ya que se sienta. Se sentó. Claro. Ya. Entonces no había cómo renegar, sino que había que darle el espacio. Ya de ahí comenzó todo. En ese momento, ¿y usted ya le conocía, pero? Claro, porque ya viajábamos. Ya sabía que se llamaba Ruth. Ya viajábamos ya algún tiempo ya al colegio. Su vida profesional, si bien lo comenzó como profesor en Jima, más tarde, por cuestiones económicas y profesionales, decidieron regresar a Santa Isabel, pese a que no era una decisión del todo consensuada, ya que su esposa incluso tenía el pase a Cuenca de profesora. Por tanto, el doctor Manuel Ceballos decidió renunciar al magisterio. Ya en Santa Isabel impulsó, junto a su hermano, el local de productos veterinarios en la calle Sucre. Luego, cuando el mercado baja su ubicación actual, también baja con el local. El tema político no estuvo al margen de las actividades del doctor Manuel Ceballos. El doctor Javier Muñoz Chávez fue el motivo para tener vínculos a la democracia popular. En la época universitaria, fue del Movimiento de Izquierda Universitaria, brazo del MPD. Pero con el ingeniero Marcelo Cabrera, se vinculó a la democracia popular, haciendo gestiones en bien de la comunidad. En lo local, se candidatizó para concejal, pese a que tuvo buena votación, pero no alcanzó una curul. ¿Y usted fue candidato alguna vez? Sí, yo fui candidato a concejal. Ya, ¿qué pasó allí? Bueno, nosotros tuvimos una votación importante en el cantón,
El asunto era que en ese entonces el método de Home por primera vez entraba en vigencia, y entonces tenían que sumar todos los votos y dividir para el número de candidatos. Entonces ahí mis otros compañeros no tuvieron una votación más o menos significativa. Y yo, a pesar de tener una votación sumamente alta, no pude entrar y me quedé al lado. Se alejó de la política por decisión de atender a sus hijos. Nuestros hijos iban creciendo. Si seguíamos en la política, podíamos perder a nuestros hijos, dice. Con mi esposa conversando pusimos las dos cosas en la balanza, los hijos o la política. Y nos dimos cuenta que si seguíamos en la política, podíamos perder a los hijos. Perder en el sentido de que no progresen, no estudien, no se preparen y no puedan tener una mejor opción de vida y de servicio a la comunidad. Claro. ¿Cuántos hijos son? Dios nos ha bendecido 4 hijos, 3 varones, 1 mujer. Los nombres. A ver, Mayra Alejandra, Juan Marcelo, Manuel Francisco, Javier Vinicio. Mi fortuna son mis hijos. Mi sueño es que todos mis hijos tengan una profesión y sirvan a la comunidad. Aún no pienso en el retiro, pero quiero que mis hijos asuman el timón de mi trabajo, encaminar y fortalecer en el camino hasta que lleguen a su solidez. ¿Cuál es su mejor satisfacción? Bueno, mi logro y mi mejor satisfacción en esta vida son mis hijos. ¿No? Usted es muy hogareño. Bueno, no sé si sería muy hogareño, pero le preguntamos mi mejor fortuna es mis hijos. Por ellos doy la vida y yo por mí puedo hacer lo humanamente posible, sacrificio en el trabajo, el día y la noche, para que ellos tengan por lo menos lo básico para que puedan estudiar y tengan su profesión. Ese es mi objetivo y esa es mi fortuna. Muy bien. ¿Su sueño? Bueno, mi sueño es de tener a mis hijos preparados, que sean más humanos, igual o mejor que uno, y que puedan dar el servicio, el apoyo que Dios nos brinda también ellos a la comunidad. La Cruz del Vado y un asiento del bus fue donde se conocieron entre Manuel Ceballos y Ruth Durán, y así entre compinches y todo nació el amor que ha perdurado durante años, confiesa su esposa. ¿Qué hay que corregirle a su esposo? Corregirle, no, hay mucha tela, todo lo que él narró es verdad, son circunstancias que se dieron. En verdad, corregirle en que me he sentado al lado de él. ¿No fue así? Claro, verá lo que era en bus, viajábamos todos, los docentes o profesores que trabajábamos en la escuela en Jima, tanto en el colegio Carlos Aguilar, cuanto en la escuela Remigio Crespo. Entonces yo trabajaba en la escuela y cogíamos el bus en la subida del Vado, porque ahí era la parada de la... En ese tiempo, ¿no? Entonces, por ahí llegaban los buses a Cuenca, ¿no? Claro, en la Cruz del Vado. Entonces, pero el señor que nos llevaba... Por ahí creo que tenía las oficinas y todo. El señor que nos llevaba nos recogía, habían 2 paradas, una a la 9 de octubre y otra en la Puente del Vado. Entonces, en verdad, yo no lo había conocido a él. Y yo era la última en subir porque vivía tan cerquita y yo no madrugaba mucho. Cuando me subo al bus, todos los puestos estaban ocupados. Me voy al fondo y él había estado guardando el puesto para el compañero. Me dice, está ocupado. Le digo, no está ocupado, está vacío. Y me siento, porque no estaba ocupado, pues. Es que es así. Claro. Está ocupado, dice. Mi compañero coge acá. No está ocupado. Y me siento. Entonces me senté ahí. Pero bueno, pasó el tiempo, él trabajaba en el colegio y yo en la escuela, compañeras, compañeros que molestaban, que a veces... Y se dieron las circunstancias de que las compañeras de la escuela, mis compañeras, se habían hecho más amigas de él y hubo un día de que, Ruth, vamos a coger manzanas. Y bueno, me invitan, y como nosotros íbamos, pues no. Cuando entre los invitados
estaba él. Estaba el susodicho. Claro, entonces esa partecita no contó. A mí me invitan mis compañeras y total entre las invitadas ha estado él. Ya. Nos vamos a ver manzanas, caminamos. Pero entonces, eso ya fue planificado. Eso fue planificado por mis compañeras y Ya. de ahí a poco iban las compañeritas adelantándose, caminando. Ah. Y ya nos van dejando que vayamos conversando. Pero bueno, eso, pues. ¿no? Y así, los días transcurrieron y en ese día a día, Manuel Ceballos ha ido forjando un nombre y un legado que a sus hijos les tocará asumir cuando sea el momento.